Hola, os doy la bienvenida al quinto Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior. Nuevas tendencias para el cambio de la enseñanza superior de las áreas de conocimiento. Concretamente, la comunicación que voy a exponer ahora lleva por título Conciencia de las desigualdades de género en el alumnado del grado de logopedia. Esta comunicación ha sido desarrollada por el doctor Juan Pedro Martínez Ramón, que estoy exponiendo ahora, la doctora Belén García Manrubia, la doctora Ana Belén Fernández Casado, la doctora María Trinidad Cutanda López y la doctora Gloria Soto Martínez. Las cuatro primeras personas pertenecemos a la Universidad de Murcia y la doctora Gloria Soto a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Antes de seguir, queremos agradecer tanto a las personas asistentes como a quienes han organizado el Congreso por estar, por todo el trabajo realizado y a aquellas personas que vean tanto directamente como en diferido la comunicación, es decir, durante el periodo de Congreso como a posteriori en redes sociales, YouTube, etcétera, pues agradecer muchísimo la atención y el tiempo invertido en este tipo de formaciones. Muchísimas gracias. Dicho esto, os presentamos cuál va a ser la estructura de esta comunicación. En primer lugar, tenemos una introducción. En segundo lugar, hablaremos de cuál es el objetivo. En tercer lugar, nos centraremos en el método. En cuarto lugar, expondremos los resultados hallados. En quinto lugar, la discusión. En sexto, las conclusiones. Y por último, las referencias, siguiendo lo que es las recomendaciones dadas por el comité organizador del Congreso y por la estructura básica tradicional de lo que dicta la literatura y la comunidad científica. En primer lugar, la introducción. Tenemos que la igualdad de género es un pilar esencial para el desarrollo de una sociedad equitativa. Además, este principio debemos saber que es especialmente relevante en el ámbito universitario, donde se forman a futuras y a futuros profesionales que en última instancia influirán además en diversas esferas de la sociedad. Sabemos que los estudiantes de hoy son el futuro de mañana, sin lugar a dudas. Es crucial no solo fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo, sino también preparar al alumnado, al estudiantado, para enfrentar y desafiar las desigualdades en sus futuras carreras. Y cabe destacar que esta investigación, también debemos mencionar, va asociada y desarrollada pues, a través de un proyecto de innovación docente aprobado por la Universidad de Murcia y desarrollado durante el curso 2022-2023. En los últimos años, también queremos añadir, se han realizado avances en políticas de igualdad y en el ámbito de la educación superior también, existiendo aún metas que desarrollar y barreras sociales que superar. Dicho esto, y habiendo ubicado y encuadrado el marco teórico que sustenta el proyecto, las ideas principales, tenemos que el objetivo de este trabajo en concreto fue analizar la conciencia sobre las desigualdades de género entre estudiantado del grado de logopedia de la Universidad de Murcia. ¿Qué método utilizamos? Punto número 3, sección número 3 de este trabajo. En relación con el procedimiento y el diseño, se llevó a cabo un estudio de enfoque cuantitativo y diseño ex post facto. El estudio, además, fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Murcia. Se realizó siguiendo las directrices de la Declaración de Helsinki de investigación con personas de manera anónima, confidencial y voluntaria. ¿Quiénes fueron las personas participantes? La muestra estuvo compuesta para este trabajo de un N igual a 50 estudiantes del grado de logopedia de la Universidad de Murcia, de las cuales el 80% eran mujeres, un N igual a 40, y el 20% restante eran varones, un N igual a 10. Las edades de las personas que participaron oscilaron entre 20 y 34 años, siendo la edad media de 22,46 años, con una desviación típica de 3,48. En cuanto al instrumento, se administró SFIG, que es la escala de evaluación sensible a la formación en igualdad del género, de Miralles Cardona et al. 2020, para evaluar la conciencia del estudiantado sobre las desigualdades de género.
Este instrumento ha sido utilizado, validado previamente, y esta investigación se focalizó, se centró concretamente en determinados ítems de la dimensión de conciencia de las desigualdades de género. Para el análisis de los datos se recogió la información y se volcó en el paquete estadístico en el programa SPSS, en concreto en su versión 28. Se realizó un análisis descriptivo para tratar las características demográficas de la muestra y las respuestas a las SFIR, analizando los principales índices de dispersión y tendencia central, así como sus frecuencias y porcentajes. Punto número 4, sección 4, resultados. En cuanto al ítem 4, los estudiantes reciben más atención del profesorado que las estudiantes, obtenemos que el 62%, con una frecuencia n igual a 31, está muy en desacuerdo con esa afirmación, seguido del 20% que está en desacuerdo. Eso significa que el 80% está o algo o en desacuerdo o muy en desacuerdo. Y si sumáramos algo en desacuerdo, llega hasta un 90%. Solo el 8% considera algo de acuerdo con el 6% o muy de acuerdo con un 2% que esa afirmación sea cierta. En cuanto a los logros de las estudiantes se minimizan con frecuencia, el 48% estaba muy en desacuerdo, seguido del 18% que estaba en desacuerdo. El 12% estaba algo de acuerdo, algo en desacuerdo. El 14% algo de acuerdo y estaban de acuerdo o muy de acuerdo el 8%, siendo el 6 y el 2% respectivamente. En cuanto al siguiente ítem analizado, el número 6, que decía lo siguiente: los logros de las estudiantes se atribuyen más a su esfuerzo que a su capacidad. El 38% estaba muy en desacuerdo, el 28% en desacuerdo y el 4% en algo en desacuerdo. Por otro lado, algo de acuerdo el 16%, de acuerdo el 6% y muy de acuerdo el 8%. En cuanto al ítem 10, en concreto, el profesorado suele tener expectativas más elevadas y exigentes de los alumnos que de las alumnas. El 58% estaba muy en desacuerdo con esa afirmación, seguido del 18% en desacuerdo. Estaba algo en desacuerdo el 12% y se obtuvo algo de acuerdo el 12%. Nadie estuvo muy de acuerdo en ese sentido. En cuanto a la discusión, punto 5 de la estructura de este trabajo, la igualdad de género es esencial para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. Y tal como hemos dicho al principio, el ámbito universitario es un terreno clave para fomentar esta igualdad. En este contexto, el estudio, tal como se ha observado, analizó la conciencia sobre las desigualdades de género, sus percepciones entre el estudiantado del grado de logopedia en la Universidad de Murcia. Los resultados del estudio son en general alentadores. Por ejemplo, destacamos que un 66% del alumnado se mostraba en desacuerdo con la idea de que los logros de las estudiantes se minimizaran con frecuencia y un 70% también rechazó la noción de que los logros de las estudiantes se atribuyeran más a su esfuerzo que a su capacidad. Estos datos sugieren que hay una conciencia considerable sobre las desigualdades de género y los sesgos en este grupo de estudiantes, lo cual es coherente con la literatura, que destaca la importancia de la conciencia de género en la educación superior, tal como hemos adelantado. Sin embargo, no se puede pasar por alto también que todavía hay un porcentaje de estudiantes que está de acuerdo con estas afirmaciones, las cuales pues, pudieran estar sesgadas. Y aunque sea realmente un porcentaje minoritario, es necesario, seguir trabajando en esta línea. Este hecho, por ejemplo, resalta que a pesar de los avances en políticas de igualdad y los esfuerzos también por integrar la perspectiva de género en la educación,
pues aún existen barreras y existen desafíos que deben abordarse. Pueden estar existiendo brechas, techos de cristal, etcétera, que tienen que seguir detectándose, analizándose, previniéndose y actuando de la forma mayormente posible en toda la sociedad. En resumen, los resultados del estudio refuerzan la idea de que, aunque se han hecho progresos significativos en la concienciación sobre la igualdad de género, todavía hay margen para mejorar. Los hallazgos podrían usarse para informar futuras intervenciones educativas que busquen no solo aumentar la conciencia sobre las desigualdades de género, sino también eliminar los sesgos y estereotipos de género en el ámbito académico. En cuanto a la aplicabilidad, es muy numerosa. En primer lugar, puede ser base para futuras investigaciones, en concreto, para investigaciones más detalladas sobre cómo las actitudes hacia el género se desarrollan y cambian durante la formación universitaria. Para informar cambios curriculares, puede ser una forma de informar y adaptar los currículos del grado de logopedia y cualquier otro realmente grado que utilice también este tipo de herramientas para ir perfeccionando y trabajando las percepciones y aquellos elementos que se contrasten, que hay que actuar y prevenir, desarrollo de programas de sensibilización y de formación en igualdad de género dirigidos tanto al alumnado como al profesorado, políticas de igualdad también en educación superior. Los resultados pueden influir en la formulación de políticas de igualdad de género en ese sentido, promoción de ambientes inclusivos. Los datos pues, también pueden ser útiles para las universidades que buscan crear un ambiente más inclusivo, proporcionando una base empírica como es esta para cambiar prácticas existentes. Contribuye también a los objetivos de desarrollo sostenible, ya que estos hallazgos también son relevantes para los esfuerzos, para lograr, ¿no? Esfuerzos más amplios en trabajando los ODS relacionados con la igualdad de género y la contribución a la innovación docente, ya que ofrece datos que pueden guiar la transformación de las prácticas educativas en la educación superior. Como limitaciones, tenemos el tamaño de la muestra, eran solo 50 participantes, tenemos que son autorreportes y por tanto se basan en respuestas dadas personalmente por el sujeto, por la persona que podrían estar sujetas, valga la redundancia, a sesgos como la deshabilidad social y otras variables que podrían estar dentro del sistema modificando la percepción como son el origen socioeconómico o la educación previa en temas de género. En cuanto a futuras líneas de investigación, sería muy interesante proponer estudios longitudinales, ampliar la muestra, realizar una comparativa de género más exhaustiva y analizar si pudiesen estar influyendo factores socioeconómicos. En conclusión, estos resultados indican que una mayoría significativa de los participantes rechaza la idea de que los logros de las estudiantes se minimicen o se atribuyan más a su esfuerzo que a su capacidad, y con un 66% en desacuerdo con la minimización de los logros de las estudiantes y un 70% en desacuerdo con la atribución de estos logros al esfuerzo más que a la capacidad. Los datos sugieren una conciencia relativamente alta sobre ciertas formas de sesgo de género en el ámbito académico. Sin embargo, el porcentaje de estudiantes que estuvo de acuerdo con estas afirmaciones, aunque menor, no es insignificante, merece la pena analizarlo y seguir profundizando y abordando esta situación. Aquí tenemos las referencias utilizadas y por último, pues simplemente agradecer la atención prestada, el trabajo de todas las personas que han realizado esta comunicación, que están viendo, tal como hemos dicho antes, en diferido o a lo largo del Congreso, y al comité organizador nuevamente, gracias por dar voz a esta temática de candente actualidad. Muchísimas gracias. Hasta luego.